Acuerdo cerrado entre United y el Real Madrid por Casemiro. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con ya lo que es básicamente y en resumidas cuentas el acuerdo entre el Manchester United y el Real Madrid por hacerse con los servicios de Carlos Enrique Casemiro. El Real Madrid y el United habrían llegado a un acuerdo ya cerrado a nivel de cuantías de 60 millones más 10 millones en forma de variables. De esta manera, el internacional brasileño firmaría por los Red Devils hasta 2026 con un sueldo de 12 millones netos, es decir, no llegaría a doblar su salario actual, que estaría en torno a los 7 millones de euros, pero prácticamente lo doblaría, prácticamente. Es decir, que va a cobrar mucho más dinero y encima se va a garantizar un año más de contrato. Ya sabéis que en el Real Madrid tenía contrato garantizado en su última ampliación contractual hasta 2025. Para mí es una cuantía que se queda algo pequeña con respecto a lo que se estaba hablando. Algo pequeña, no quiere decir que por los 60 millones más 10 de variables, que habrá que ver cuáles son los variables, pero a poco que esos 5 o 6 sean bastante sencillos de cumplir, es una buena cantidad, 66 millones de euros. Pero tal y como está el mercado Premier, yo me esperaba que el Real Madrid forzara un poquito más, apretara un poquito más las tuercas al United, que es un equipo que llega con mucho líquido, con mucho dinero, y que pudieran sacarle 75-80 millones. Pero bueno, es la decisión que ha tomado al final el Real Madrid, solicitar esta cuantía que va a pagar el United, o bien aceptar esta cuantía que ha puesto encima de la mesa los Glazers. Es lo que hay, este es el adiós de Casemiro, como he dicho en este canal, pues yo desde aquí agradecimiento máximo, un auténtico crack. Un auténtico fenómeno, que nos ha dado noches de gloria, tardes de gloria, y un tío ultra competitivo que en las grandes citas se ha dejado el alma por el Real Madrid, y aparte que es un magnífico futbolista, pero como ha hecho el Real Madrid en un momento determinado, no se quiere hipotecar con jugadores, y si salen buenas ofertas y tienen un recambio para ese jugador, pues se toma esta determinación. Creo que hay ventas que han sido más complicadas porque no había un sustituto natural. Me acuerdo, por ejemplo, hablando de pivotes, la de Xabi Alonso en el 2014, se usó a Kroos en esa posición que no es la suya, al menos para mí, y sufrió. Por mucho que diga Ancelotti lo de los 22 partidos ganados consecutivos, esa temporada terminó reventado el equipo físicamente y también con problemas en esa posición, con un Illarramendi que no era jugador nivel Real Madrid tras su primera temporada irregular, y Sami Khedira con muchos problemas físicos. De hecho, tuvo que emplear a Sergio Ramos en el centro del campo en esa posición junto a Luka Modric. O sea que creo que las circunstancias, el contexto con respecto al tema del pivote defensivo cambia. Ahí no teníamos recambio natural y aquí sí que tenemos a un recambio natural por el cual el Real Madrid ha apostado claramente con 80 millones de euros, como es Aurélien Tchouaméni. Este tema de Casemiro yo creo que se llevaba barruntando bastantes días. De hecho, pues hay informaciones que van en esa línea. Yo no lo puedo confirmar, no soy periodista, pero me huele a que Casemiro ya tenía la mosca detrás de la oreja y que valoraba la posibilidad real de salir. Y que se ha juntado, pues al final todo, ¿no? Se ha juntado que Casemiro no las tenía todas consigo en la titularidad del Real Madrid, y por otra parte se ha dado que el United está desesperado por fichar y que tiene dinero fresco en la cartera para poder invertir por un jugador como Casemiro. Está por media Europa buscando jugadores. O sea que se ha dado todo, se han dado las circunstancias y se ha buscado ese punto intermedio para que Real Madrid y United lleguen a este acuerdo que ha confirmado Josep Pedrerol. 60 millones de euros va a pagar el Manchester United por Casemiro, más 10 en variables. Va a cobrar 12 millones netos por temporada, una cuantía muy similar, por ejemplo, a la que cobraba Paul Pogba también en el Manchester United. Bueno, chicos, como siempre, pues dejadme vuestra opinión. ¿Qué os parece la salida de Casemiro? ¿Vosotros lo venderíais por esta cuantía? ¿No lo hubierais vendido? ¿Os parece que realmente Tchouaméni va a dar ese paso al frente en la posición de Casemiro? ¿Pensáis que tiene el nivel ya para rendir? ¿Pensáis que necesita un acople, un tiempo? Yo soy de los que piensa que lo va a hacer muy bien desde el principio, que solo ha tenido un partido regular frente a Almería, como cualquier persona que debuta puede debutar mejor o peor en partido oficial como titular, pero no creo que le vaya a pesar mucho la camiseta. Tendrá que acoplar distintos automatismos con Modric, Kroos, Camavinga, cosas normales en el fútbol profesional, pero a partir de ahí yo estoy convencido que Tchouaméni va a volar en rendimiento, nos va a dar el máximo nivel, titular con la selección francesa, garantía de competitividad, de nivel, muchísimos años por delante. Y creo que se nos queda pues un centro del campo algo más débil porque no está Casemiro, pero con 6 jugadores de muy buen nivel,
donde Ceballos es el que más dudas ofrece, pero que a Ancelotti le gusta y creo que como sexto centrocampista en el Real Madrid te puede caber la figura perfectamente de Dani Ceballos. Para mí la duda, en el ataque. Vamos cuantitativamente y cualitativamente algo escasos. Yo espero que, y sobre todo, obligatoriamente, si se da la salida de Marco Asensio, el Real Madrid vaya al mercado sí o sí. Aún sin salir Asensio, iría. Saliendo Asensio, voy sí o sí al mercado a buscar un atacante que pueda dar prestaciones al Real Madrid. Dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.